Voy a tratar de ser rápido. Mi presentación está esquematizada en 4 puntos principales. Tengo algunos datos comparativos de horas efectivas trabajadas de Chile y otros países de la OCDE. Algunas estimaciones que voy a pasar bien en términos generales sobre los impactos que tienen salarios y empleo, algunas evidencias internacional que como mencionaba recién la fundación anterior, si bien se ven efectos positivos, también hay otras economías que muestran nulos efectos o efectos negativos, dependiendo de un montón de factores, entre ellos gradualidad y niveles de productividad de los trabajadores. Y traigo una propuesta alternativa que me voy dando cuenta que es algo también bastante similar a una reducción de la jornada, pero consiste en aumentar la flexibilidad laboral que todos ya hemos vivido durante la pandemia, y poder adaptar y adecuar, que permita adaptar y adecuar los procesos tanto de la empresa como de los trabajadores. Perdón. No te preocupes. Era para compartir la pantalla, pero no. No te resulta. Brevemente voy a pasar por estas láminas. Estas láminas muestran los distintos países OCDE y nos ubica ahí dentro de los países OCDE efectivamente somos uno de los países que tiene la mayor cantidad de horas trabajadas efectivas. ¿Ya? Estos son no las jornadas laborales legales, sino que la hora que efectivamente los trabajadores están produciendo en sus lugares de trabajo. Y en promedio tenemos 187 horas más, ¿cierto? Que son 4 semanas adicionales a lo que tiene el resto de los países en promedio. Y por supuesto hay países que tienen jornada, un número de horas trabajadas anualmente bastante inferior a este promedio. Esto cuando lo llevamos a semana, vemos que tenemos horas trabajadas semanales mayores que el promedio de los países OCDE. Nosotros tenemos 37 horas efectivas según estos datos a la semana, mientras los países OCDE en promedio 34. Cuando sumamos el concepto de productividad, que es el PIB per cápita por hora que produce un trabajador, ¿cierto? Podemos llegar a establecer ciertas conclusiones, como que países que tienen jornadas laborales menos extensas están vinculadas a mayores niveles de productividad. Aquí este plot muestra en el eje horizontal, por ejemplo, países como Alemania, Dinamarca o Noruega, que son países que tienen efectivamente jornadas más cortas, tienen horas anuales trabajadas efectivas inferiores a las de Chile, pero tienen un PIB per cápita por hora del trabajador mayor. Y así Chile, por ejemplo, comparándonos con el promedio, tiene una jornada de 1.900 horas con un PIB que está al año 2019 en torno a los $27, mientras la OCDE tiene un PIB que es prácticamente el doble. Ahora, esto es comparando Chile con países que son sin duda más ricos, más desarrollados que nosotros. Por eso voy a mostrar después de esto una corrección por ajuste de desarrollo o de riqueza del país. Pero sin duda Chile en los últimos 30 años ha tenido una disminución del número efectivo de horas trabajadas. Estas han disminuido un 20%, influenciada en parte, ¿cierto?, por la reducción de la jornada en el año 2005, de 48 a 45 horas, y también por ganancias de productividad que han tenido los trabajadores, midiéndola como el PIB que produce el trabajador por hora trabajada. Entre 2000 y 2019 la disminución de horas trabajadas en Chile fue mayor que en los países OCDE. La reducción de estas horas en la OCDE fue de 4%, mientras nosotros las horas las redujimos en un 15%. La tasa de crecimiento del PIB per cápita por trabajador en Chile creció un 45%, que es superior al 25% de los países OCDE, pero sin embargo el PIB per cápita por trabajador parte en la OCDE en un nivel más alto que el de Chile. Entonces, a pesar que podemos tener tasas anuales de crecimiento superiores, en nivel la productividad de la OCDE sigue siendo mayor. Por eso que para poder hacer una comparación más justa, ¿cierto? Esta lámina muestra una comparación de las horas trabajadas
del trabajador, ajustando por riqueza o nivel de desarrollo del país. Son una selección de países más relevantes que mostraba en el gráfico anterior. Y entre paréntesis ustedes pueden ver que está el país en el eje vertical, y entre paréntesis tiene el año en que ese país alcanzó el mismo PIB per cápita que tiene Chile hoy. Lo hice con datos del 2019, como el 2020 tuvimos la pandemia, para no tener así como alguna duda con los datos. Y por ejemplo tenemos que entonces países como Noruega alcanzaron el PIB per cápita en el año 95 y Australia en el año 98. Y comparamos las horas trabajadas cuando ese país alcanzó el nivel per cápita que tiene Chile hoy. Y aquí yo, solamente para simplificar el análisis, puse un bloque A y un bloque B, y en el bloque A están los países que tenían una jornada, un número de horas trabajadas que era más o menos en promedio un 20% menor a la de Chile, y los países del bloque B tienen una diferencia menor, tienen una jornada bastante similar, son solamente 6% menos horas las trabajadas. Pero como estamos controlando por riqueza, aquí uno puede decir que, por ejemplo, un trabajador chileno hoy tiene un ingreso similar al que tenía Noruega en el año 95, pero trabaja 10 semanas adicionales más al año. Mientras que de los países que están en el bloque B, por ejemplo, un trabajador australiano trabajó en el año 98 1,7 semanas menos que un trabajador chileno hoy. O sea, el trabajador chileno sigue trabajando más. Esta diferencia más que se duplica cuando en el caso australiano comparamos el último dato, donde el trabajador chileno ahora trabaja 4,6 semanas más. Cuando sumamos la productividad a este análisis, vemos que todos estos países, los que tenían jornada, un número de horas trabajadas mucho más baja que la chilena, o los que estaban con un grado más o menos similar, vemos que todos estos países, cuando alcanzaron el PIB per cápita de Chile, todos tenían niveles de productividad superior al que tenemos nosotros actualmente. Entonces los países del bloque A, que eran los que tenían jornadas menos extensas, registraron niveles de productividad 2,2 veces más altos que el de Chile, mientras que los países del bloque B, que son los que tuvieron jornadas más similares, tenían una productividad que era 1,5 veces mayor. Con estos conceptos como en la cabeza, que al final jornadas menos extensas están vinculadas a mayores niveles de productividad, voy a sumar algunas revisiones sobre esto de forma muy general, ¿cierto? Que el mercado laboral aún se recupera de los efectos que dejó la pandemia. Si bien las tasas de desempleo han caído respecto del pic que se alcanzó en 2020, todavía se mantienen elevadas, especialmente sabemos en mujeres o en grupos rezagados como los jóvenes. En empleo todavía hay empleos por recuperar, no solo antes del estallido social, sino que también respecto de las tasas de crecimiento que uno pudiese proyectar que el empleo, los niveles esperados de un empleo, que hubiese seguido la tendencia que tenía anteriormente. Entonces todavía hay espacio en la economía para continuar creciendo, y tenemos también un mercado laboral, ¿cierto?, que muestra altos niveles de informalidad, que muy superior a la de otros países OCDE, y que se ubica en torno al 28%. Debido a los efectos de la inflación, el índice de remuneraciones real y los crecimientos anuales se encuentran en índice bajo los niveles de tendencia, y los crecimientos anuales en términos negativos, ¿cierto?, producto de los altos niveles de inflación. Y abajo está el gráfico de las horas del INE, que tiene un nivel de horas también muy similar al que nos mostraba la OCDE. Bien, en forma general, aquí tengo algunas estimaciones que han hecho algunos autores sobre los efectos que tiene reducir la jornada laboral en empleo y salario. Si bien varios países europeos adoptaron esto durante 1990 como una medida para aumentar el empleo, varios países también han mostrado que los resultados difieren entre sí. Por ejemplo, solo para nombrar dos, en el caso francés se concluyó que cuando redujeron la jornada a 35 horas no se vio reflejado en un aumento del empleo, sino que se reorganizaron los turnos de las empresas y no se dio la mayor contratación de trabajadores para compensar esa disminución de horas. Otro estudio señala que a nivel industrial en Alemania la reducción de horas no tuvo impacto significativo en el empleo, pero cuando se incrementaban los salarios,
para evitar una caída en la disminución de horas trabajadas, el efecto es negativo, lo que afectó fuertemente la demanda por trabajadores, sobre todo aquellos que son los menos calificados y los que se ubican en torno a los salarios mínimos. ¿Qué se ha hecho aquí, por ejemplo, a propósito de la reducción a 40 horas? Un ejercicio simple, similar a lo que mostraba la fundación anterior, es que si una empresa requiere continuar con una jornada de 45 horas, cierto, esas 5 horas adicionales van a tener el costo de la hora extra y eso podría traducirse en un 17% de aumento de los costos laborales. La Comisión Nacional de Productividad estimó en 2019 que debido a la rotación laboral, en un plazo de 4 años, cerca de 2/3 de los trabajadores habrán cambiado de empleo, por lo que sus salarios podrían disminuir hasta un 11%. A mayor caída salarial, menores son los impactos negativos sobre el empleo, así como también las ganancias de productividad y la gradualidad de la medida son aspectos claves para disminuir los efectos que una reducción de la jornada conlleva. Otro estudio adicional que se hizo en Chile fue el de Sánchez en 2013 para evaluar el efecto de la reducción de la jornada de 48 a 45 horas. Si bien era un estudio que veía como entrada y salida de los trabajadores producto de esto, él encontró que no habían grandes efectos. Sin embargo, la gradualidad con la que se hizo esa reforma tampoco fue tomada por las empresas. Los resultados dan cuenta que las empresas tampoco se adaptaron con mucha anticipación, sino que las decisiones al final las terminaron tomando como muy encima cuando ya la reforma se está por implementar. Lo que también entonces va dando cuenta de que toda la evidencia que uno puede tener al final en el momento en que la implementamos es una apuesta de cómo las cosas se van dando al momento de la aplicación. Es por esto que yo traigo una propuesta alternativa cuya intención es terminar con la rigidez que tiene actualmente la jornada laboral. La jornada laboral puede provocar efectos en salarios y empleo y como hemos visto, el mercado laboral está bastante golpeado y creemos que introducir un proceso que pudiese tener efecto en los empleos es más allá de la gradualidad con la que se puede implementar, puede tener efectos negativos. Y la evidencia internacional da cuenta que la flexibilidad laboral facilita las ganancias de productividad, donde las empresas tienen horarios flexibles de trabajo y operan de manera más eficiente y de forma más productiva. Que esto es un extracto de lo que dice la Organización Internacional del Trabajo. Así, empleos que tienen un proceso productivo cíclico o tienen cargas variables de trabajo pueden tener jornadas flexibles, como lo señalan algunos estudios, y pueden compensar días de jornadas más extensas cuando los procesos son más intensivos, con otros días, ¿cierto?, con un número menor de horas trabajadas. Por lo tanto, una propuesta en esta línea es terminar con la rigidez que tiene nuestra jornada laboral actual, pero cumpliendo el número de horas legales dentro de un periodo de referencia que no es la semana calendario como la tenemos estipulada actualmente. Entonces, por ejemplo, esta flexibilización de la jornada, que tiene que ser pensada, ¿cierto?, en las diferencias que existen en cada sector económico al que el trabajador pertenece, puede considerar un periodo de referencia que puede ser de 16 semanas, sobre el cual se calcula la jornada laboral. O sea, las 45 horas actuales uno no las tiene que cumplir en la semana, sino que se mide en un periodo determinado, como estas 16 semanas, sentándose con su empleador y pudiendo determinar, de acuerdo a las tareas y las labores que la empresa o el trabajador hacen, cómo van estipulando qué días trabaja más o qué días trabaja menos. Este periodo de referencia regiría para la mayoría de los trabajadores, pudiendo existir grupos que se desempeñan en sectores que tienen cierta estacionalidad, como el comercio, el turismo y la agricultura, donde el periodo de referencia podría extenderse a 6 meses. Países como Irlanda o Inglaterra, que son países que tienen jornadas laborales de 48 horas, este es el método que ellos usan. Tienen un periodo de referencia en semanas. De esta manera, creemos que se reconoce la heterogeneidad de los sectores económicos y de los trabajadores y
y independiente del número de semanas del periodo de referencia, no debiese considerarse el tiempo en que el trabajador esté ausente. ¿Está en tiempo? Ya. Y bueno, para cerrar, la flexibilidad laboral permite adecuar el ciclo productivo, reducir el ausentismo y evitar la disminución de salarios por parte de empleadores y pérdida de puestos de trabajo. Es decir, nos da las mismas ventajas al trabajador que una reducción de la jornada, pero evitaría en mayor medida el aumento de los costos laborales y la posibilidad, ¿cierto?, que se vean afectados empleos que sean, sobre todo el empleo menos calificado. Esta flexibilización favorece a los grupos que actualmente tenemos rezagados, porque permitiría, por ejemplo, a las mujeres y a los estudiantes, a los jóvenes, insertarse en el mercado laboral, sobre todo aquellos que no están participando, y compatibilizar otras tareas, ya sean labores domésticas o estudios, con trabajo. Y esto es consistente con lo que la OCDE también promueve sobre más y mejores empleos que fomenten la participación laboral.